Muy buenas tardes con todos los medios de prensa que a nuestra invitación han venido a esta conferencia de prensa. En primer lugar, como un miembro de la vocería del presidente constitucional, José Pedro Castillo Terrones, quien se encuentra secuestrado de manera ilegal y políticamente en el penal de Barbadillo, les hacemos llegar a cada uno de ustedes su saludo, su agradecimiento por coberturar esta conferencia de prensa, y ha encargado para este propósito a los presentes doctor Luis Walter Medrano Girón, asimismo al doctor Walter Ayala González y a mi persona, en mi condición de uno de los voceros del presidente Pedro Castillo Terrones. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa con la disertación de cada uno de los presentes. Culminada la disertación, los periodistas que se encuentran en este ambiente tendrán la oportunidad de hacer las preguntas que crean por conveniente, pero al finalizar las exposiciones. Como hemos dicho en la invitación, esta conferencia de prensa trata principalmente sobre la reciente decisión ilegal y política del Poder Judicial de llevar a juicio oral al presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, muy a pesar que no cometió delito de rebelión y otros, siendo el doctor Luis Medrano Girón su abogado en el caso de rebelión y otros. Le cederemos la palabra para que él pueda hacer su exposición. Doctor. Muy agradecido, doctor Ibn Maraví, y muy buenas tardes, señores periodistas, y buenas tardes, doctor Ayala. Me siento complacido estar presente este día para poder exponer el proceso de rebelión que se está siguiendo en el Poder Judicial. Antes de hacer la exposición, voy a pasar el micrófono al doctor Ayala también para que pueda ir saludarnos. Muchas gracias a toda la prensa. El día de hoy, como dice acá el doctor Walter Medrano, vamos a hacer un informe, ¿verdad?, de tema de rebelión. Yo daré algunas acciones legales que hemos interpuesto por el tema del delito de unidad o fábrica de poderes eficaces, donde supuestamente, ¿no?, el Ministerio Público, malos fiscales, habían estado practicando esta modalidad para criminal del presidente Pedro Castillo, y tenemos las pruebas suficientes, ¿no?, para que se inicie una investigación por parte de la Fiscalía de la Nación. Gracias. Bien, buenas tardes, señores periodistas, nuevamente, y buenas tardes con todos los presentes en este auditorio de la Casa del Maestro. En principio, señores, debemos recordar que el presidente Castillo Terrones se inicia esta etapa de Vía Crucis un 7 de diciembre del año 2022. ¿Cómo se inicia esta Vía Crucis? Se inicia cuando decide dar lectura a un documento en el cual señalaba que iba a disolver el Congreso, asimismo supuestamente iba a tomar el control de los órganos de justicia y los órganos autónomos del Estado. Esta conducta de haber leído un documento que para todos ya es de público conocimiento, en ese entonces fue precipitadamente catalogado como un golpe de Estado. ¿Y por qué fue catalogado como un supuesto golpe de Estado? Porque era la única manera de poderlo sacar del poder y llevarlo a prisión. Es así que ese mismo 7 de diciembre del 2022, en horas de la tarde, es detenido
bajo el concepto de una flagrancia delictiva. A la vez, el Congreso también ese mismo día pues declara la vacancia del presidente Castillo, ¿no? Un documento que no fue de conocimiento. Es así como se inicia este caso. Se inicia las primeras diligencias de investigación en lo que es investigación preparatoria. A la vez se le dicta un mandato de prisión preventiva por 36 meses, que bueno, yo estuve como abogado de aquel entonces, se le dicta un mandato de detención. Es así que ha pasado los años, ha pasado el tiempo, han realizado todas las diligencias habidas y por haber y ha concluido la etapa de investigación preparatoria. Al concluir la etapa de investigación preparatoria, se pasó a una segunda etapa, que es el control de acusación. Es en esta etapa que mi persona asume la defensa del presidente Castillo Terrones, es decir, la etapa intermedia, cuando ya había concluido toda la investigación al respecto. Por eso es que en la etapa intermedia se decide realizar una estrategia de defensa. ¿Y cuál era la estrategia de defensa? Demostrar que la lectura del documento que dio el entonces presidente José Pedro Castillo Terrones tenía como única finalidad llegar al pueblo que lo había elegido y que solicitaba o pedía pues que cierren el Congreso, entre otras cosas. Sin embargo, eso concluyó en una simple lectura de un documento que fue considerado por José Pedro Castillo Terrones como un acto político. Sin embargo, el juzgado de investigación preparatoria considera y hasta ahora sostiene que ese acto de haber leído ese documento sería un delito de rebelión. ¿Y por qué señalan que es un delito de rebelión? Porque con la sola lectura de un documento estaría poniendo en riesgo la estabilidad democrática. Así ha concluido esta etapa intermedia. Luego, ahora vamos a pasar a un juicio, que es la etapa estelar de todo proceso. Un juicio que va a estar a cargo de un juzgado supremo colegiado. No sabemos quiénes van a ser los jueces, tampoco tenemos fecha de inicio del juicio oral. Pero lo que quiero dejar bien en claro es algo. Cuando una persona es investigada y pasa a juicio, creemos, pensamos, elucubramos y decimos de que irremediablemente hay pruebas o que va a ser sentenciado. No es así. Cuando alguien pasa a juicio es porque sobre el hecho por el cual ha sido investigado existe una duda. ¿Será delito o no será delito? Y para salir de esa incertidumbre, si ese hecho es delito o no es delito, se arriba a un juicio oral. Entonces, hasta la fecha, hasta hoy día, el presidente José Pedro Castillo Terrones está revestido con el principio de inocencia, ¿no? Él es inocente hasta ahora de los cargos que se le imputan, salvo que al final del juicio se declare su culpabilidad, como que al final del juicio también se puede declarar la inocencia del presidente Castillo Terrones. Para que se declare la inocencia del presidente Castillo Terrones, obviamente mi persona, a cargo de la defensa técnica, ha elaborado toda una estrategia de defensa, en la cual en este proceso que se va a llevar adelante vamos a demostrar pues de que el acto que realizó José Pedro Castillo simplemente fue un acto político que lo hizo de manera unilateral, sin participación de ningún ministro u otros funcionarios del Estado. También vamos a demostrar en este juicio que la sola lectura de dicho documento no ponía en riesgo la estabilidad democrática del Estado,
tampoco podía atentar contra el sistema de justicia, mucho menos podía atentar contra ningún organismo autónomo del Estado. En suma, vamos a demostrar de que solamente es un acto político que no significaba ningún peligro para un Estado democrático. Por tanto, sería pues absurdo que alguien sea sentenciado por leer un documento que no tiene la fuerza, no tiene la idoneidad, no tiene la suficiencia para poner en riesgo una estabilidad democrática. En suma, eso se va a plasmar al inicio del juicio oral. Todavía no tenemos fecha ni sabemos quiénes son los jueces, y de alguna manera tenemos que confiar en el juzgado supremo colegiado, que me imagino recién van a nombrar a los integrantes, porque si no confiamos, estamos diciendo de que ya todo está perdido, y eso no puede ser así, porque si ya no confiamos, obviamente hay mucha desconfianza en la administración de justicia en el Perú. La pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Pateamos el tablero y nos vamos? Creo que la respuesta no es esa. Al contrario, todos debemos hacer los esfuerzos para demostrar a los juzgadores que el hecho de la lectura del documento de José Pedro Castillo Terrones no tiene trascendencia de carácter penal, es decir, no es delito. Gracias, estoy a la espera de cualquier consulta que tengan ustedes y llamo a poder aclararles. Gracias, doctor Medrano. Gracias. Vamos a ceder la palabra al doctor Walter Ayala González. Muchas gracias. En los últimos días, en las últimas semanas, ha salido en los medios de comunicación mucha información, demasiada información. Inclusive han salido supuestos colaboradores eficaces que supuestamente fueron testigos o incriminaban directamente al presidente Pedro Castillo, como es el caso del señor Bruno Pacheco. Pero este señor Bruno Pacheco ahora salió denunciando que malos fiscales lo presionaban para incriminar al presidente Pedro Castillo. Y no solamente ha salido Bruno Pacheco, pero también hemos visto que la prensa también ha publicado la declaración de esta señora Yaciré Pinedo, donde ella afirma que la señora Cadelín López, quien también es, o sería, ¿no? Voy a hablar siempre no incondicional, presunta aspirante, ¿no? Colaboradores eficaces, presunta aspirante estrella, o presunta colaboradora favorita del Ministerio Público. Esta señora manejaría el Ministerio Público, lo está demostrando con audios, con fotografías, donde supuestamente esta señora Yaciré Pinedo tomando sus declaraciones no en el Ministerio Público, sino en la casa de la señora Cadelín López. Entonces, y también ha habido denuncias donde este señor Humberto Jara, que es un periodista conocido en el medio, habría solicitado $250,000 a la señora Mirta González con el fin de archivar su caso que estaba en el EFICOP. Entonces, ¿por qué yo traigo a colación toda esta información? Porque sale a la luz las supuestas presiones que se realizaron en contra del presidente Pedro Castillo para incriminarlo, para que supuestos colaboradores eficaces incriminen al presidente Pedro Castillo. Todo lo que le está sucediendo actualmente al presidente Pedro Castillo, esto ya estaba programado desde el día que él asumió el cargo. El año 2021, cuando el presidente Pedro Castillo recién tenía 3 meses en el cargo, se presentó la primera moción de vacancia. ¿Quién lo hizo? Esta señora Patricia Chirinos. Meses después, en el marzo del año 2022, la bancada de Fuerza Popular
Renovación Popular Avanza País presenta la tercera moción. Meses después, el señor Martín Málaga presenta una tercera moción. Y finalmente, el día 7 de diciembre, no es posible que el Ministerio Público sea convertido, por gracia de malos fiscales, en una fábrica de colaboradores eficaces para cobrar coimas, para incriminar a personas inocentes, para meterles preso con un fin político. También hemos presentado otra denuncia también al señor Andrés Espinosa, donde estamos solicitando la revisión y nulidad de todos los procesos de colaboraciones eficaces que están en contra del presidente Pedro Castillo, porque queremos que ya vengan a declarar a este señor Bruno Pacheco, a este señor Jaime Villanueva, a esta señora Yaciré Pinedo, a esta señora Carolina López, al señor congresista Gonza, que él también ha denunciado que a él también lo han presionado. Hay suficientes indicios como para que se inicie una investigación preliminar en el Ministerio Público y también se revisen los procesos de la colaboración eficaz. Por último, también se está mandando una carta al Congreso de la República, aunque no tenemos confianza en el Congreso de la República porque hemos visto cómo viene actuando, pero vamos a cumplir con la formalidad para pedirle que se conforme una comisión investigadora de todos esos procesos de colaboración eficaz y de todas esas denuncias de coimas en el Ministerio Público que se ha venido denunciando en los últimos días. Y la prensa libre no nos ha convocado para hacer nuestros descargos, no nos ha convocado para dar nuestra palabra con relación a estos temas. Es por eso que hemos hecho esta conferencia de prensa con la prensa alternativa. Agrego también que acá hay dos medios de comunicación de señal abierta que les han hecho presente el día de hoy, pero estamos haciendo estas denuncias, porque no es posible porque se ha metido preso a un inocente imputándole delitos y ahora aquellos que lo acusaban salen diciendo que han sido presionados. Estas denuncias que hemos interpuesto están en contra de la señora Patricia Benavides, de la señora Marita Barreto, de este señor fiscal también Mauro y también de todos aquellos que resulten responsables. Eso es lo que tengo que informar. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca hablar a mí en mi condición de parte de la vocería del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, quien hoy, injustamente y por decisión política, se encuentra secuestrado en el penal Barbadillo. Como dice el título de esta conferencia de prensa, allí está marcada la posición del presidente constitucional Pedro Castillo y consecuentemente de quienes en su representación estamos en este auditorio frente a la prensa nacional. Repito una vez más, ¿qué dice el título de la conferencia de prensa? Sobre la reciente decisión ilegal y política del Poder Judicial de llevar a juicio oral al presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, muy a pesar que no cometió delito de rebelión. Hago hincapié en el tema de la ilegalidad y de además ser una decisión política, la del Poder Judicial, con su socio, el persecutor que supuestamente debe perseguir al que delinque, que es el Ministerio Público, pero que en este caso no está persiguiendo al que delinque, sino al opositor político de la derecha y de la ultraderecha, que durante 200 años hacen lo que les da la gana en nuestro país. Y cuando un hijo del pueblo, un campesino, un maestro, un hombre común y corriente, ha enfrentado, ha luchado, ha hecho vida social como dirigente, ha hecho vida política, ha ganado las elecciones, eso no le gusta a esa ultraderecha y por eso decide hoy día pasarlo a juicio oral, pero por decisión, reitero una vez más, política, que además es ilegal. En eso reside esta conferencia de prensa. Y entonces recordamos cómo ilegalmente fue detenido y cómo ilegalmente fue vacado por decisión política. Y entonces, señores de la prensa, ahora nos damos cuenta que el Poder Judicial de nuestra patria no está administrando justicia, no está administrando justicia, está administrando política. Por eso es que, para darle consistencia a su administración política, porque han abdicado ya de administrar justicia, hoy
interpretan a su regalada gana, distorsionando el contenido del artículo 346 del Código Penal y otros, y justificar la detención, la investigación preliminar, la investigación preparatoria, luego el tema de la acusación, ahora el auto de enjuiciamiento y seguramente en los próximos días saldrá ya la citación al juicio. Es de esa manera como está politizada la justicia en nuestro país. Y es más, tenemos que decirlo, si así políticamente se han comportado y con un antecedente que todo el país conoce de lo que pasó en las elecciones, de lo que pasó durante el gobierno de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, que desde el principio empezaron a sabotear y que le dijeron que desde diciembre hasta diciembre del 2022 no llegaba como presidente y que tenía que salir vivo o muerto de la presidencia y que se aprestaba en el mismo 7 de diciembre del 22 a vacarlo en la tercera moción de vacancia. Entonces, obviamente, ¿cómo no entender que si políticamente han procedido desde entonces y ahora políticamente lo están llevando al juicio oral? ¿A dónde estamos yendo? ¿Estamos yendo a un juicio oral imparcial, justo, apegado al derecho? ¿Cómo pueden hacer juicio oral a alguien que no calce en el artículo 346 y otros? Eso es decisión política. Pretender llevarlo al patíbulo y hacerlo sentar para que responda por un tipo penal en el cual no encaja el discurso que dio nuestro presidente el 7 de diciembre, discurso político que respondía a las necesidades del Perú y que gran parte del Perú aplaudió, y que precisamente ese discurso significa un acto patriótico, honesto, que marque el camino. ¿Y acaso la realidad no nos está dando la razón? Él dijo cerrar el Congreso, ¿y acaso no merece cerrarse ese Congreso? Él dijo intervenir el sistema de justicia, ¿acaso este podrido sistema de justicia no merece ser reestructurado, reorganizado y cambiado para que realmente represente la justicia? 2 años después, ahora decimos cuánta razón tuvo el presidente Pedro Castillo ese día del 7 de diciembre del 22 de haber dado ese discurso patriótico, y que efectivamente lo hizo ver ante el Perú y ante el mundo entero como una persona valiente y que sí era capaz de enfrentarse frontalmente contra toda esa conspiración golpista, contra esa derecha que no lo dejaban gobernar. Y porque además nuestro presidente estaba seguro que en esa tercera moción de vacancia que estaba prevista para 2 de la tarde de ese 7 de diciembre iba a contar con los votos para que se debate. Pero como lo hemos dicho varias veces, ese discurso bien pensado por decisión personal, que él lo ha hecho bien pensado, ese discurso no acarrea ninguna responsabilidad de carácter penal ni constitucional. Pueden los detractores atacar por otro lado, por el tema político, por el tema ético, moral, cada uno desde su ángulo político e incluso ideológico. Pero para esos casos hay otros caminos, otros procedimientos, más no del proceso penal. Como reitero, se ha politizado. Entonces, hagámonos una pregunta de manera pública y respondámosla con honestidad. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debemos de hacer si estamos siendo aún anunciado a una anunciada sentencia? Que con bombos y platillos para el regocijo de la derecha y del actual gobierno usurpador, con su socio, el Congreso de la República dictador, ya por anticipado celebran y se alegran porque salió el auto de enjuiciamiento. Entonces, ya han sentado precedentes en muchos casos, cuando se ha discutido la prisión preventiva, cuando se ha discutido las excepciones de naturaleza de acción, cuando se ha discutido habeas corpus, todos referidos al tema penal. Ya hay magistrados que de una manera escandalosa, sin la menor vergüenza en el país, para justificar la detención del presidente Pedro Castillo, han distorsionado el contenido del Código Penal.
Entonces nuestro pueblo, así como la defensa técnico-jurídica del presidente Pedro Castillo, cada uno tiene su tarea. Cada uno tiene su tarea y debe de realizarlo con el mayor empeño, como se está haciendo hasta la fecha. Entonces, en ese sentido, señores miembros de la prensa, debo de sumar la siguiente información. Estamos a puertas de cumplir 2 años de secuestro de nuestro presidente, secuestro político. Y con ese motivo de recordar los hechos que se han dado el 7 de diciembre del 2022, el pueblo organizado, las organizaciones sociales y organizaciones políticas también, estamos hablando de organizaciones sociales, colectivos sociales y también partidos políticos, se aunan en un proceso unitario para recordar este 6 y 7 de diciembre 2 cuestiones concretas. 1, el discurso político, patriótico de nuestro presidente, que dio con el dedo en la llaga, que desenmascaró toda la conspiración, que los hizo pisar el palito y que enceguecidos por las ansias de poder, atropellando todo el mecanismo constitucional y legal, hicieron lo que nos hemos visto: usurpar el gobierno y hacer lo que les da la gana con la Constitución. Recordar entonces eso y deslindar con aquellos que cuestionan el contenido del discurso del 7 de diciembre, que nosotros sí lo defendemos, es lo correcto y no tiene ninguna repercusión de carácter penal, lo reitero. Y por otro lado, condenar una vez más el golpe de Estado que dio la ultraderecha ese 7 de diciembre, violando todas las normas, y que ahora lo lleva al 3% de aprobación de la actual usurpadora, y que todavía está en descenso, tan igual como el Congreso de la República. Y para eso efectivamente debo aprovechar este acto para anunciar que los días 6 y 7 de diciembre se han de desarrollar diversas actividades dentro del Encuentro por la Recuperación de la Democracia. Ese es el título que se le está dando, que se le ha dado en estas reuniones que se está realizando a estas acciones que se van a realizar el día 6 y 7 de diciembre. Es más, voy a dar una dirección. El día 6, a partir de las 8 de la mañana, va a empezar este Encuentro por la Recuperación de la Democracia en la avenida Garcilaso de la Vega, 1630, en el centro de Lima, ex Wilson, frente al Parque de la Exposición. Y al día siguiente igualmente se han de desarrollar actividades conjuntas para lo que acabo de mencionar. Voy a terminar mi participación señalando que es oportuno aclarar que el equilibrio de poderes, el llamado equilibrio de poderes que había entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el que el Ejecutivo estaba facultado a plantear cuestiones de confianza ante el Congreso de la República y de negadas 2 podía cerrar el Congreso, y también que el Congreso puede vacar a un presidente, ya sabemos, por la causal de incapacidad moral. Ese equilibrio, ese balanceo de poderes, aclaramos, se rompió a partir de la publicación el día jueves 21 de octubre del año 2021, con la publicación de la ley 31.355, que titula de la siguiente manera: ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Con esta ley se ha restringido, se ha mutilado de manera vergonzosa la posibilidad de que el Ejecutivo, a través del Premier, pueda plantear las cuestiones de confianza ante el Congreso de la República. Ley sobre el cual
el Ejecutivo ha hecho una demanda ante el Tribunal Constitucional y que lamentablemente este Tribunal Constitucional amparó la decisión del Congreso de la República. ¿Y por qué doy cuenta de este documento? Porque tiene mucha relación con el discurso dado por nuestro presidente el 7 de diciembre del año 2022. Porque entonces, hace tiempo, incluso antes de este 21 de octubre y después del 21 de octubre del 2021, no faltaron voces que decían: ¿por qué el presidente no cierra el Congreso? ¿Por qué no plantea las cuestiones de confianza? ¿Por qué no plantea una, hace quemar la primera bala de plata, luego la segunda y cierra el Congreso? La respuesta es porque con esta ley que acabo de dar cuenta ya no podía. Solo estaba permitido las cuestiones de confianza que se refieran a políticas de Estado y cuya admisión solamente sea determinada por el Congreso de la República. Entonces, no hemos tenido un presidente timorato. No hemos tenido un presidente miedoso, hemos tenido un presidente valiente, firme, consecuente, que en su oportunidad incluso presentó ante el Congreso de la República, y aquí tengo la fecha, el 25 de abril del año 2022, el oficio 114, dirigido a la entonces presidenta del Congreso de la República, en el que le alcanza un proyecto para reformar la Constitución y el pueblo pueda ser consultado en lo que significa la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué también me refiero a este tema de la Asamblea Constituyente? Porque también en el discurso el presidente dice que debe haber un Congreso con facultades constituyentes. Es decir, el presidente Pedro Castillo actuó, obró con valentía y expresando el sentir, el pedido del pueblo peruano. Y por eso hoy está en prisión. Y por eso estamos haciendo todos los esfuerzos, toda la lucha legal, pero principalmente política, porque más importante es el tema político. No es simplemente un tema jurídico, sino principalmente político. No es precisamente ya la calidad del abogado, la profesionalidad o los grados académicos que tenga o los lauros que pueda tener un abogado o un equipo de abogados. Cuando se enfrenta a una decisión política de castigar a quien ha osado enfrentarse a este sistema de injusticia. Entonces, seguimos en batalla, seguimos en lucha, y reitero la invitación a través de los medios de prensa para que puedan, quienes levantan la bandera de la libertad y la restitución de nuestro presidente Pedro Castillo, aunarse a estas celebraciones del día 6 y 7. Bien, terminadas las exposiciones de los aquí presentes, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Y por favor vamos a pedir la colaboración para que nos puedan intervenir de manera ordenada, uno, por favor. Si pudiera facilitarles el micrófono. Muy buenas tardes, yo soy José Luis Manrique de la Red Nacional de Prensa de Provincias del Perú. Quisiera hacer algunas preguntas, primero al doctor Walter Ayala, con respecto a lo que habló sobre estos colaboradores eficaces. Lo que está planteando hacer sería hacer una denuncia aparte o parte del proceso para que esas colaboraciones eficaces se anulen. Otra pregunta para el doctor Luis Walter Medrano es, en esta figura que acaba de decir, que es poner en riesgo la estabilidad democrática del Estado, ¿esa figura ya existía? Porque a un presidente solamente se le puede juzgar o investigar por el caso de rebelión, el caso de cerrar el Congreso o levantarse en armas, ¿no? ¿Esta es una nueva figura que ya existió o es que se han inventado esta figura? Y al señor Iber Maraví, la pregunta es, señor Iber, usted está declarando, está diciendo que esto es prácticamente una pantomimia, lo que trató de decir, de que el presidente Pedro Castillo lo van a juzgar. Incluso en algunas entrevistas usted dijo de que ya la sentencia está dada, ¿no?
Entonces, ¿para qué seguir haciendo estas conferencias de prensa, esta defensa legal? Y lo otro es, doctor Liber Maraví, esto es, se están aprovechando políticamente de la desgracia del presidente Pedro Castillo para nuevamente llamar a las personas, para que vengan las personas, para unificar, teniendo en cuenta de que se está inscribiendo un partido político, ya se vienen las elecciones, ya se vienen las nuevas elecciones. Entonces, se está aprovechando sobre la imagen del presidente Pedro Castillo Terrones, sobre el que está en estos momentos preso. Y por último, los abogados, ¿son partes ustedes también del partido, del movimiento que está haciendo este encuentro, o ustedes no tienen nada que ver? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Se han presentado dos denuncias, acá las tengo, la primera y la segunda. Acá lo que se está pidiendo, como dije hace un momento, es dirigido a la fiscal de la Nación, señora Delia Espinosa Valenzuela. Le estamos pidiendo, uno, que se revise todos los procesos y se quede la nulidad de los mismos de colaboraciones eficaces, porque hay denuncias que tienen inclusive pruebas donde los mismos colaboradores o los supuestos colaboradores, ellos están denunciando que han sido presionados. Entonces, y también hay denuncias donde dicen que han pedido $200,000, $250,000 para archivar o crear carpetas. Esto es una denuncia muy grave. La señora Delia Espinosa tiene que hacer una purga total en el Ministerio Público de estos sinvergüenzas malos fiscales que están acostumbrados puede hacer lo que se les da la gana, porque si tú no eres sus amigos, te meten preso, te rompen la puerta, te sientan colaboradores eficaces, y vemos ya cómo se ha venido platicando, ¿no?, toda esta mala praxis, ¿no? Esta denuncia que hemos hecho se llama denuncia por fábrica de colaboradores eficaces. Esta es una. Y la segunda va dirigido una denuncia contra la señora Patricia Benavides, la señora Marita Barreto y también contra el fiscal Jorge Mauro García Juárez, porque supuestamente estas personas serían las responsables, ¿no? Y también los que resulten responsables. Acá se están presentando todas las pruebas, también a los testigos a quienes tienen que citar, entre ellos, como dije hace un momento, está este señor Bruno Pacheco, quien él refiere, lo ha dicho de manera directa, que ha recibido presiones. Por otro lado, también el señor Jaime Villanueva también cuenta con lujos y detalles toda esta situación de armar, ¿no? Digamos, ¿no?, imputaciones, inclusive, ¿no?, de cobro de dinero, ¿no? Y también de la señora, ¿no?, Mirta González, que tenía también denuncia que le pidieron $250,000, también del congresista Gonza, que refiere que a él le propusieron que incriminara a Pedro Castillo con tal de que le archivara su caso, ¿no? O sea, situaciones así no puede existir la limitación de justicia. Gracias. Bien. Respecto a su pregunta, hay que tratar de entender el derecho. Es muy buena pregunta de su parte. Cuando usted dice de que se debió atentar contra los poderes. ¿Por qué hablamos de atentar? Mire, el Código Penal señala lo siguiente, dice: el que se alce en armas para variar la forma de gobierno. ¿Qué significa eso en castellano, en términos simples? De que si alguien toma las armas, ¿no?, y esas armas son capaces de poner en riesgo la estabilidad democrática, y es un delito. Y les voy a hacer un ejemplo. Caso Ollanta Humala. Ollanta tuvo un grupo armado con armas de largo alcance, incluso contaba con granadas de guerra. Y un grupo armado de esa manera, si bien es cierto, no tomó el poder, pero sí había posibilidad de tomar el poder, porque estaban armados. Incluso ya se habían enfrentado a las fuerzas del orden, es decir, a la Policía Nacional, con un costo social de varios policías. Bueno, la pregunta ahora viene: ¿es posible que el
con la sola lectura de un documento ya está en riesgo los poderes del Estado? Este es el tema, esta es la diferencia. Porque nuestra ley exige que haya alzamiento armado, no cualquier arma. Porque si bien es cierto, un cuchillo es un arma, pero con un cuchillo usted no va a poder tomar los poderes del Estado. Pero si tiene 100 hombres armados, sí es posible que puede tomar los poderes del Estado. Son delitos de peligro. Por eso que nosotros decimos, si bien es cierto, el contenido de la lectura que dio el presidente José Pedro Castillo Terrones decía, ¿no?, daba a entender la disolución del Congreso, el sistema de justicia, los organismos autónomos. La pregunta es, leyendo un documento, ¿será posible llevar a cabo todo eso? No, no se puede. Entonces, ¿dónde viene el problema? Si la cosa aparentemente es fácil, porque acá no hubo armas. ¿Y por qué se dice que esto ya está politizado? Porque del concepto de levantamiento en armas, que exige armas reales, se pasó a un segundo concepto, que ahora dice que basta la violencia psicológica. ¿Y quién dice que es violencia psicológica? Lo dice San Martín Castro, que es uno de los jueces supremos que está a cargo de todos los casos en apelación. ¿Pero por qué lo dice? Claro, para darle forma. ¿Por qué? Ahora dice, bueno, cuando José Pedro Castillo Terrones da lectura a este documento, ha causado pánico, zozobra y miedo en la población. Es decir, ya no se exige alzamiento armado, no se necesita arma, sino temor, miedo. Y eso es un manejo político, porque si fuera así, señores, entonces, y siempre voy a sostener, si para hacer tentativa de homicidio se requiere tener un arma con balas y decir que voy a matar, claro, tu vida corre en riesgo, porque si me sale el disparo te puedo matar, y ya eso es un delito sin haberte matado. Pero si te apunto con una pistola de lanzagua, ¿su vida estará en peligro de usted? No, no va a estar en peligro. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, no, pero se ha asustado, igual. Usted va a ser procesado por tentativa de homicidio. Así se ha tergiversado los conceptos del derecho, en este caso particular al presidente José Pedro Castillo Terrones. Y bajo esa tergiversación de este concepto de alzamiento en armas a violencia psicológica, ha servido para mantenerlo preso hasta ahora en el penal de Barbarita. Es por eso que en mis intervenciones yo he señalado que estamos ya no frente a un preso cualquiera, sino un preso político. Y lo voy a decir porque es político, porque se ha politizado su conducta de haber leído ese documento. Y al politizar, obviamente se ha desfigurado todo el derecho penal. Y así sigue preso. Entonces, de ahí viene el concepto de preso político. Ya no obedece a razones de su hecho, sino a razones de ideología, de pensamiento, de posición y otros temas. Vista que formula esta pregunta, yo le digo, ¿acaso usted, si fuera procesado injustamente, denunciado, investigado por el Ministerio Público y llevado a juicio oral, pero que en todo el transcurso, desde el inicio de la investigación, o tal vez lo hayan detenido a usted, hasta la fecha, todas las resoluciones que emite el Poder Judicial son contrarias a la ley, y usted se da cuenta de que está politizado el tratamiento que le está dando? ¿Acaso usted no denunciaría? ¿Usted renunciaría a seguir luchando con sus abogados? Usted, si encontrara la oportunidad, también daría una conferencia de prensa. Con eso le estoy respondiendo que el tema de que si la sentencia está anunciada, así he dicho, no he dicho dada, si la sentencia está anunciada por la distorsión de San Martín que hace el artículo 346, que lo acaba de explicar el doctor Medrano,
Y así es como han resuelto la prisión preventiva, han declarado infundada la apelación, últimamente incluso hasta la revisión de oficio, audiencia de apelación en la cual el doctor Medrano estaba en el penal Barbadillo junto al presidente. Si así se están comportando, eso es un anuncio ya con bombos y platillos, eso es lo que dije, de lo que quieren, que es condenarlo al presidente. Pero en ningún momento ni el presidente, ni sus abogados, ni su partido político, ni los que lo defienden, ni las organizaciones sociales, nadie renuncia a la lucha por su libertad y por su restitución. Estamos en eso. Entonces, al contrario, si nos damos cuenta que políticamente nos están llevando a una condena, tenemos que hacer esta conferencia de prensa para desenmascararlo, para advertir ante la población que eso va a pasar y que por lo tanto tenemos que mover todas nuestras fuerzas, tensionar al máximo todas nuestras fuerzas, tanto en la defensa técnico-jurídica como en la defensa política. Partidos, organizaciones sociales, todos tensionar para refutar esto que ya está anticipado por el Poder Judicial de una manera política. No nos vamos a cruzar los brazos, pero tendremos que seguir analizando paso por paso qué es lo que vamos a hacer en cada coyuntura. Por otro lado, se ha dicho, se aprovecha la imagen para el partido. Yo no sé a qué viene la pregunta, porque, señor periodista, que usted pregunta, no sé si usted en la convocatoria ha visto que el partido político del presidente está convocando esta conferencia de prensa. No está convocando el partido. El partido tiene sus funciones, tiene sus cosas que hace como tal. Acá no está ofreciendo la conferencia de prensa el partido. Me extraña esa pregunta. Es evidente, se puede leer el flyer de la convocatoria, en ninguna parte hay una propaganda del partido acá. Y el hecho que yo sea miembro del partido, a mí no me impide poder cumplir mis labores de vocero y de decir todo lo que estoy diciendo ahora, igual a los otros dos miembros de esta mesa, que pueden estar o no pueden estar en un partido X, Y, Z. Ese no es problema de esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Por aquí. Buenas, Juan Soria, transmitiendo para Despertado Perú. Una pregunta para ustedes, también para lo que dicen que es un problema político más que legal. Si es un problema político, entonces la legalidad, el movimiento en masa, porque ahorita si esto es político, creo que deberían poder estar también, en vez de estar en el Poder Judicial, movilizando a la gente, ¿no? Eso es una pregunta. ¿No deberían hacer esto? Termino con la pregunta. Y respecto a lo político, usted habló de la Asamblea Constituyente en la época de Castillo. Se dice mucho, hay mucha corriente que dice que Aníbal Torres traicionó y por eso no se hizo la Asamblea Constituyente. Ustedes como abogados y como políticos, ¿cuál es su respuesta? Bueno, lo que tengo que decir es de que a todos nos consta de que el Perú desde el 7 de diciembre del 2022 está en una insurgencia nacional. Eso no podemos negarlo. Insurgencia nacional que ha significado grandes y heroicas movilizaciones de nuestro querido pueblo peruano, justamente defendiendo el voto del pueblo que lo llevó a Pedro Castillo Terrones a la presidencia de la República, contra el golpe de Estado que le dieron a Pedro Castillo Terrones, a presidente. Y el pueblo salió a las calles, luchó, y la dictadura, la usurpadora, sacó al ejército, a la policía, a matar al pueblo. Ahí están las vidas, los sacrificios, los detenidos, los golpeados, los lisiados, porque han quedado varios lisiados, y de ellos poco se habla, de por vida, por las heridas de consideración que han recibido, detenidos y procesados penalmente. Hasta ahora hay muchos. Entonces el pueblo está en lucha. Son luchas por oleadas. Estas luchas últimas del sector de transportistas, las luchas que están enfrentando los mineros informales o en vías de formalización, son luchas que el pueblo está realizando porque no está conforme con el sistema económico, social y la justicia en nuestro país.
Entonces, ahí están las luchas. No han terminado. Siguen las luchas. Y por eso es que nosotros decimos, siendo político este tema, hemos aclarado, los abogados hacen lo suyo. Los abogados están haciendo su trabajo. El pueblo organizado, los partidos políticos que levantan la bandera de la libertad y la restitución del presidente, tienen que hacer lo propio. Y estamos en ese proceso. Así que, por ese lado, estamos bien encaminados. Ahora, por el lado de la Constitución, porque a eso también se refería el periodista, acabo de decir de que en su oportunidad el presidente, todavía el año 2022, el 25 de abril, mandó un proyecto de ley al Congreso de la República para ver el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Y qué pasó? Ese proyecto lo mandaron al archivo, al basurero. Y esto sirve para aclarar a aquellos que injustamente le imputan al presidente Pedro Castillo cobardía, falta de valentía, que no tuvo la decisión para el tema de la Asamblea Constituyente. Ahí están los documentos que obran. Con estos antecedentes, ¿acaso no es heroico? ¿Acaso no es patriótico el discurso del 7 de diciembre? Lo es, por supuesto. Entonces, con eso yo respondo de manera general a lo que usted plantea, porque en esta conferencia de prensa nosotros hemos venido a hablar principalmente del tema jurídico y cómo ese tema jurídico se desarrolla dentro de un contexto político que estamos narrando. Muchas gracias. Isaías Olivera, de Radio Sabor Mix. Ustedes son abogados y deben de ser defensores. En honor a la verdad, están defendiendo y están convencidos de la defensa hecha a Pedro Castillo Terrones como presidente de la República. Y si este acto es nulo, ¿por qué no presentan la demanda de inconstitucionalidad? ¿Qué pasa? ¿Qué esperan? Ustedes dicen no creer en este sistema jurídico, pero a la vez lo están haciendo. ¿Por qué no hacen la demanda de inconstitucionalidad? Muy agradecido con su pregunta. Bien. Lo que usted habla y señala, ¿por qué no hacen una demanda de inconstitucionalidad? La pregunta es, ¿una demanda sobre qué? Porque una cosa es un proceso penal, otra cosa es un proceso de inconstitucionalidad, son cosas diferentes. Mi persona está a cargo de un proceso de carácter penal. Y si queremos ahondar un poco más qué cosa es un tema inconstitucional, me imagino que usted se está refiriendo, por ejemplo, a la detención del presidente Castillo Terrones, si era constitucional o era inconstitucional, o si su vacancia obedecía a las reglas de la Constitución o no obedecía a las reglas de la Constitución. Obviamente, los abogados en su oportunidad que tuvo el presidente Castillo, tengo entendido, han cuestionado vía habeas corpus, vía amparo, han cuestionado la detención ilegal. También ha cuestionado la vacancia. Y obviamente ha seguido el trámite correspondiente con resultado negativo hasta la última instancia. Y que luego tengo entendido que sus abogados han recurrido a un tema de carácter internacional. Ahí es donde funcionan estos temas de constitucionalidad. En el caso de rebelión no se plantea temas de inconstitucionalidad. Ahí se plantea temas de que si la conducta del presidente Castillo es delito de rebelión o no es delito de rebelión, que es otra cosa, es diferente. Por eso se llama jueces de juicio, no son jueces constitucionales. Eso hay que hacer la diferencia, no hay que confundir. Y en este caso, lo que estamos diciendo en el ámbito penal, para mí particularmente, el leer un documento, por más que anuncie la disolución del Congreso, no es delito de rebelión, no calza dentro de los parámetros de delito de rebelión, porque le falta un elemento que se llama el alzamiento en armas. Claro que el acusador, que en este caso es el fiscal, señala que como presidente de la República
tenía a su disposición las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y con apoyo de ellos iba a cumplir su fin de golpe de Estado. Pero como todos sabemos, luego de la lectura de ese documento, no hubo apoyo de las Fuerzas Armadas, ni antes ni después, tampoco apoyo de la Policía Nacional del Perú, tampoco de sus ministros. Entonces, esa conducta de leer un solo documento jamás constituiría un delito de rebelión. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando y estamos diciendo de que los conceptos para incriminar a Pedro Castillo se han forzado, es decir, como no pueden demostrar el alzamiento armado, ahora dicen es una violencia psicológica contra la población. Por eso le dan el término de politizar. Ahora, si bien es cierto de que existe una gran desconfianza en los operadores de justicia, es decir, en los jueces y en los fiscales, la pregunta es la siguiente, lo que dijo acá uno de los periodistas. Entonces, ¿para qué estamos en juicio? Y eso merece una respuesta. Y la respuesta es la siguiente. ¿Creemos que todos los jueces realmente están politizados? Yo personalmente considero que no. Y es por eso que vamos a ir a juicio, y ante los integrantes de ese juzgado colegiado que recién se va a formar, esperamos que acojan la tesis defensiva y demostraremos oportunamente de que la conducta de José Pedro Castillo Terrones fue un acto político y no tuvo intención de dar un golpe de Estado. Eso es lo que queremos demostrar. Y la pregunta es, ¿y si no confiamos en ningún juez, entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como le dije al inicio, pateamos el tablero y nos vamos a nuestras casas y dejamos que lo condenen con un abogado de oficio sin defensa previa. Considero que no. Considero que si seguimos demostrando técnicamente de que la conducta de José Pedro Castillo Terrones no calza dentro del delito de rebelión, entonces exigiremos que el Poder Judicial dicte una sentencia absolutoria y ordene su inmediata libertad luego de un justo juicio. Y a eso vamos a llegar, a un justo juicio. Y tenemos que ser vigilantes para que los jueces no se desvíen en sus conceptos y no se politicen en este tema del juicio a José Pedro Castillo Terrones. Y si somos cuidadosos y empleamos bien la terminología jurídica, considero que ningún juez va a tener el valor esta vez de querer sentenciar cuando se dan cuenta que la conducta de José Pedro Castillo Terrones no tiene ni un ápice de un delito de rebelión. Para eso estamos, para eso. Por eso pido, hay que diferenciar. No se trata de decir vida en nulidad, es una cuestión de habeas corpus, un tema de constitucionalidad. En el juicio no, son cosas diferentes, cada uno tiene su propio camino. Y para terminar, quiero que represente que yo estoy a cargo del delito de rebelión recién de la etapa intermedia, es decir, después que la Fiscalía ya había emitido su acusación. Recién de ahí he asumido la defensa técnica. Por tanto, no estuve en la etapa de investigación y por tanto no tuve la oportunidad, pues obviamente, de actuar en esa etapa. Pero nunca es tarde y se ha logrado encaminar y se ha logrado formar una estrategia de defensa que desbarata la tesis acusatoria de la Fiscalía. Gracias. La pregunta para los abogados, tanto doctor Walter Ayala y también, en este caso... Disculpe, señor, por favor, estamos en una conferencia de prensa, primero el periodista y después usted. Adelante. Bien, la pregunta para los abogados, en este caso doctor Walter Ayala y también Luis Walter Medrano. Hoy se ha desarrollado el proceso de apelación y se ha escuchado de parte de la Procuraduría y también de la Fiscalía de que hay un peligro de fuga. ¿Cómo garantizar, si el caso que el presidente Pedro Castillo logre libertad, que no se vaya a fugar? Y entendiendo que el doctor Walter Ayala... Una diferencia
de prisión preventiva, la ley señala, si queremos sacar a un preso, para entenderlo fácilmente, de un penal, la defensa tiene que ofrecer nuevos medios de prueba que demuestren que ya no existen los elementos iniciales que dieron a pie a una prisión preventiva. Respecto al peligro de fuga, ¿qué decía la Fiscalía? La Fiscalía señalaba lo siguiente, que José Pedro Castillo Terrones tenía que estar dentro de un penal mientras se le investigue y se le procese. ¿Y por qué debía estar dentro de un penal, según la tesis de la Fiscalía? Porque había peligro de fuga. ¿Y por qué hay peligro de fuga? Porque después de la lectura del documento, dice, se presentó a la Embajada de México y solicitó asilo político. Eso es lo que dice la Fiscalía, solicitó asilo político. Entonces, si le damos libertad, este señor se va a fugar y no va a enfrentar el proceso. No va a enfrentar. Ahora último, bueno, recientemente se ha logrado conseguir una carta de la Embajada de México en Perú en la cual aclara de que José Pedro Castillo Terrones jamás solicitó asilo político. Lo que había pasado en realidad era de que un abogado que tenía José Pedro Castillo Terrones había presentado una solicitud a la Embajada de México pidiendo asilo para José Pedro Castillo Terrones, sin la firma del presidente, sin la firma. Entonces la pregunta que nos hacen y hasta ahora discutimos es lo siguiente: si José Pedro Castillo Terrones no solicitó asilo político, él carga con la responsabilidad. No, lamentablemente el juez, cuando se ha solicitado tanto cese de prisión preventiva, las revisiones de oficio, prolongación de prisión preventiva, que es otro tema muy aparte del juicio, ¿no? Dicen no, sí subsiste el peligro de fuga, amparados en ese documento de un abogado que... Segundo, porque su familia nuclear se encuentra en la Ciudad de México, como es su esposa y sus hijos. Es una cuestión de evaluación, ¿no? Es una cuestión de que, bueno, pues si le damos libertad se escapa, ¿no? Pero eso nada tiene que ver con el proceso principal, es un cuaderno incidental, ¿no? Que a estas alturas ya no tenemos que preocuparnos por eso, más bien preocupemos, ¿no? El juicio, porque eso ya irremediablemente será en diciembre o a más tardar en enero empieza el juicio. Y ese cuaderno incidental queda aparte. Pero es bueno precisar de que lamentablemente pues sí hubo un peligro de él. Y eso trajo la gran confusión que hasta ahora la Fiscalía sostiene que José Pedro Castillo solicitó asilo. ¿No? Lamentablemente es un tema de interpretación, pero a estas alturas ya no es, ya no debemos gastar balas, la batería en esos temas, porque lo que se nos viene es el juicio, y el juicio es la etapa estelar de todo este proceso. En este juicio, sí, en este juicio se va a decidir la inocencia o responsabilidad del presidente José Pedro Castillo Terrones respecto al delito de rebelión. Gracias, señor. Muy buenas tardes con todos los presentes. Bueno, somos de Chasqui TV y del canal Yachayhuasi también. Para los tres, ¿cómo se va a afrontar este juicio oral? ¿Creen ustedes que es pertinente participar en este juicio oral, sabiendo que la Fiscalía, el Poder Judicial están en oposición a la defensa, donde posiblemente no hay una sentencia en su contra? El presidente, dale. Gracias. Lo que ya le dije respecto hace un momento, ¿no? En la vida quedan dos cosas: enfrentas el proceso o te escapas del proceso. Si te escapas del proceso, al Poder Judicial se alzó en armas, jamás podía disponer de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. No tenía un grupo paramilitar armado que pudiera poner en riesgo la estabilidad democrática. Pero tenemos que enfrentarlo, porque si no nos enfrentamos a este juicio, ¿qué hacemos?
¿A quién recurrimos? ¿Formamos nuestros propios jueces? ¿Nuestros propios tribunales? Obvio, nunca. ¿Un abogado o qué hacemos? No. Y si este juzgado, colegiado, de alguna manera apegado al derecho, existen los recursos de apelación y existen los recursos de casación que sirven para corregir los errores judiciales. Pero no podemos escapar del sistema de justicia. No podemos patear el campeón al verdadero derecho y dejen de estar disvariando. Tenemos que ganar, así sea por penal, repechaje, lo que sea. Empezar. No nos podemos retirar del partido sin haber entrado a la cancha. Al contrario, ¿no? Pero no podemos dejar la cancha, irnos ¿no? Ponernos la camiseta y decir ya no juego, me voy. Eso no va para el juicio oral. Recién sabremos la fecha, cuándo empieza. Ya el doctor Medrano ha dado una prueba. Él será el que decida finalmente qué es lo que va a hacer, por supuesto, en coordinación con sus abogados, ¿no? Y nosotros, ¿no? La gente del pueblo. Por eso, con ese respeto, quizás que usted nos diga, veo una contradicción fuerte cuando usted dice que se ha politizado, y usted dice que estamos esperando que un juez siquiera no se va a politizar. No, de Bagua también se politizó y hasta ahora no hay culpables, hasta ahora. Entonces, con esa experiencia, díganos a nosotros, yo le pregunto con todo respeto, le pregunto de parte de la gente, del pueblo, que no entendemos, si ustedes son el arma legal, lo político no se puede resolver con la parte legal. La parte legal, en cambio, sí puede politizarse. Ustedes como abogados pueden politizarse, es lo normal. ¿Cuál es el arma que tienen como políticos si es que no funciona lo legal? A ver, al inicio señalé algo, sí, y di un nombre, y dije el juez San Martín Castro es el que había cambiado los conceptos de delito de rebelión que necesitaba el alzamiento en armas por un concepto de violencia psicológica. Y lo dije con nombre. ¿Y sabe por qué digo con nombre? Porque es el juez que ve todos los recursos de apelación y es quien tenazmente considera que los actos del presidente Castillo es delito de rebelión. Pero San Martín Castro no es el Poder Judicial. San Martín Castro es un solo juez. Por ello, consideramos que no todos los jueces deben estar contaminados con ese tipo de politización. Consideramos. Y por eso debemos ser vigilantes cuando se conforme la Sala Suprema, que va a ver el juicio oral. Y vamos a ser muy cuidadosos en que no integre ninguno de los jueces que ya adelantaron opinión sobre el tema de José Pedro Castillo Terrones. Tendrán que ser jueces supremos que a la fecha todavía no han emitido o adelantado opinión, para de esa manera buscar unos jueces imparciales. A eso me refiero. Ahora, nos hemos acostumbrado a decir, y esto hay que dejar claro, de que la fiscalía, el procurador, los jueces. Ojo, que la fiscalía esté en contra de José Pedro Castillo Terrones, eso no es una novedad, ese es su trabajo de los fiscales. El trabajo del fiscal es acusar a quien sea, ese es su trabajo, para eso le pagan. El procurador a su costado, ese es su trabajo, no nos extrañemos. Eso es natural, eso es normal. Por eso siempre dije, los fiscales sospechan de todo el mundo y sospechan de ellos mismos. Ellos sospechan de todo el mundo, pero eso es normal, ese es su trabajo. No nos interesa lo que diga un fiscal, no nos interesa lo que diga un procurador, pero sí nos debe interesar cómo piensa y cómo se conduce un juez. Eso sí, porque en las manos de un juez está la responsabilidad y la inocencia de una persona.
A eso debemos ir. No nos preocupemos por los fiscales, por los procuradores. Ese es su trabajo. Pueden pensar lo que quieran, pueden decir lo que quieran, pueden acusar de los delitos que quieran, pueden pedir los años de pena que quieran. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es cautelar que los jueces sean imparciales. Como dije hace un momento, es como el árbitro de un partido de fútbol. Si el árbitro está para uno de los dos equipos, obviamente pues no hay un buen partido, ¿no es cierto? Y el que gana o pierde no va a ser justo. A eso va. Entonces, hay que preocuparnos que esta sala suprema que se va a formar sea con jueces que no han adelantado opinión, no han adelantado juicio con respecto a este estado del proceso. Gracias. Bien, finalmente, allá. Abogado Medrano, ¿qué tal? Para que nos brinde detalle del habeas corpus, entiendo que van a presentar para dejar sin efecto ese pedido de ir a juicio oral por parte del juez Juan Carlos Checle, o cuál es el recurso que van a presentar en este caso para revertir esta medida. Hace un momento expliqué. El habeas corpus y las acciones de amparo son recursos de carácter constitucional. Mi persona está a cargo del proceso de rebelión, que no es un tema de carácter constitucional, es un tema de carácter penal. Nosotros no vamos a presentar ningún recurso. Lo que ha sucedido es que el juez de la etapa intermedia ha dictado un auto de enjuiciamiento. ¿Qué significa eso en términos comunes? Significa que ya terminó toda la investigación y todo el expediente se lo está pasando a un juzgado para que se inicie el juicio oral recién se va a iniciar el juicio, y en ese juicio vamos a ver si nosotros vamos a luchar por la inocencia de José Pedro Castillo Terrones, ¿no? Ahí, acá no, nada tiene que ver con temas constitucionales. El habeas corpus son para detenciones ilegales, ¿no? Para amenazas contra la libertad. Entonces, no, acá no, nada tiene que ver. Acá estamos en un proceso, en un juicio que vamos a ingresar y, bueno, pues, se va a iniciar este proceso. Y hasta ahora, José Pedro Castillo Terrones está revestido de la presunción de inocencia. No es culpable de nada. Recién empieza el partido, vuelvo a repetir. Todavía no hemos iniciado el partido de fútbol. Entonces, preparémonos para ese partido, que recién va a iniciar. Hasta ahora no. Los temas constitucionales son cosas muy aparte. Gracias. Bueno, culminamos entonces. Para hacer una última pregunta, por favor, señor Iber Maraví.